Bienvenidos a un nuevo video sobre dibujo de perspectiva. El día de hoy realizaremos un ejercicio para trazar un arco por medio de punto de fuga. ¡Comenzamos! Bien, vamos a comenzar este tutorial que nos va a servir para el último ejercicio de dibujo de perspectiva por punto de fuga, y lo que vamos a trazar es un arco en perspectiva. Nosotros vamos a partir de la misma base, de nuestra línea de horizonte, y de situar nuestro punto de fuga sobre la línea de horizonte. En este caso yo voy a situar mi punto de fuga muy cerca de uno de los extremos para poder tener una mayor amplitud en torno a lo que voy a dibujar. Una vez que tenemos esto, tenemos que trazar nuestras líneas de proyección que justificarán la forma que nosotros vamos a estar dibujando. Bien, estas líneas de proyección son las que van a determinar la altura que va a tener ese arco y la misma amplitud que vamos a tener. Al estar dibujando un arco, nosotros nos vamos a servir de líneas rectas, pero también de líneas curvas y sobre todo de dibujo a mano alzada, por lo cual quiero hacer énfasis en esto. Si bien yo estoy realizando este tutorial utilizando las herramientas de Photoshop, cosa que después ustedes pueden utilizar para experimentar con una cuestión de trazados y dibujos digitales, siempre es importante que primero nosotros partamos de las herramientas análogas, es decir, de utilizar nuestros instrumentos de precisión, las escuadras, los lápices, sobre todo para que nosotros adquiramos la experiencia y la habilidad suficiente en el manejo y en la destreza de estos instrumentos, y después sepamos cómo transportar ese tipo de dibujo a una cuestión digital. Entonces, aunque nosotros estamos trabajando aquí con herramientas digitales, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un dibujo que pues tendría que ser interpretado de manera análoga. Yo aquí lo que voy a hacer es, una vez que tengo mi trazado con mis líneas de proyección, lo voy a cerrar porque esto es lo que me va a permitir a mí, bien, me va a permitir a mí generar cuál va a ser la apertura y la extensión que va a tener el arco que vamos a trazar. Digamos que sería una especie de arco de entrada. Ahora, en este caso, nosotros tendríamos que también pensar en cuál sería el ancho de ese arco de entrada. Lo que yo tendría que hacer una vez que ya tengo este plano proyectado hacia el punto de fuga es cortar ese plano en uno de sus segmentos. Puede ser en esta extensión, puede ser quizá más amplio, puede ser un poco más estrecho. Esto es lo que nos va a determinar no la amplitud del muro sobre el cual va a estar dibujado el arco, sino el ancho del mismo, porque lo que vamos a dibujar es un arco de medio punto. También necesitaríamos otros trazos que nos sirvan de guía. Por ejemplo, vamos a necesitar otra paralela a esas verticales que nos debería servir, en este caso, como punto de referencia para las jambas del arco, es decir, los soportes en donde va a estar sostenida esa forma de arco. Y podemos completar también con otra línea de proyección hacia aquí arriba, quizá podría ser un poco más abajo, ahí. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros ya tenemos de cierta manera trazada una guía mediante una proyección de un plano y de líneas que lo están cortando. Tenemos una guía que pues puede hacer las veces incluso hasta de una especie de pórtico, de una puerta. Como esto va a tener profundidad, pues también tendríamos que trazar otra línea que marcaría la profundidad de la jamba de nuestro arco. Ahora, nosotros ya tenemos esto. Tenemos que trazar unas guías que nos van a permitir generar la forma circular de ese arco. Y la forma circular nosotros la tendríamos que hacer a mano alzada, obviamente. Ahora,
no debemos preocuparnos por trabajar formas circulares proyectadas en punto de fuga a mano alzada. Finalmente todo parte de una cuestión de experimentación. Entonces, también pues debemos tener considerada la posibilidad de que podemos tener errores, pero como muchas veces lo hemos indicado, los errores nos van a ayudar a aprender y a ir corrigiendo. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí tengo una forma cuadrangular. Esta forma cuadrangular yo la voy a empezar a dividir y la voy a cortar tanto en sus vértices, como en sus mitades. ¿Sí? Aquí me voy a ayudar yo un poco de las herramientas del programa para generar una mayor precisión y tener bien cortado esto dentro de sus mitades. Pero si estamos diciendo que esto en la realidad debería dibujarse con instrumentos de precisión, nos ayudaremos de unas escuadras y de una regla. Entonces ya tenemos todo esto cortado en mitades y nos debería quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, que es lo que nos va a servir como una especie de guía para trazar la forma circular que va a justificar ese arco. Ahora, yo decía, vamos a trazar a mano alzada ese arco. Vamos a trazarlo de la siguiente manera. Nosotros en estas líneas diagonales podemos empezar a situar unas marcas. Yo, por ejemplo, puedo situar una aquí. Voy a bajar un poco la opacidad. Puedo situar otra aquí. Puedo situar otra aquí. Y puedo situar otra. Digamos, vamos a hacerlo. Esto sería más bien como para nuestro arco interior. Voy a regresar un poco. No me gusta dónde están estas marcas. Probablemente yo lo haría un poco más a mano alzada. Partiría de uno de estos puntos. Ahora, he de confesar que yo tengo mucha más pericia en el dibujo de curvaturas utilizando lápices y no tanto las herramientas digitales. Entonces, probablemente este arco, o bueno, esta forma circular que va a justificar mi arco, pueda tener una cierta irregularidad. Pero finalmente esto nada más es una especie de base que nos va a ayudar a trazar ese círculo en perspectiva. Poco a poco lo tenemos ahí. Y si ustedes se fijan, yo me estoy ayudando de las mismas marcas de las líneas para tener ese círculo en perspectiva. Casi ya tengo este arco aquí trazado. Esta sería la parte exterior de mi arco, pero estamos hablando de que este arco pues va a tener una tridimensionalidad. Entonces necesitamos trazar otra forma circular. Y si ustedes observan, poco a poco empezamos a generar la forma del arco. Una vez que tenemos esto, pues ya aquí es en donde interviene nuestra creatividad para poder generar las luces y las sombras que nos van a provocar la ilusión de espacialidad. Podemos generar una, digamos, textura muy sencilla y plana. Podemos lograr un detalle tremendo dibujando ladrillos, dibujando secciones, por ejemplo, almohadilladas o entableradas. Vamos a ir por una textura sencilla, como si fuera un muro completamente estucado, cubierto de yeso, en donde no vamos a tener prácticamente ningún relieve. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Vamos a generar esto.
En este caso, pues yo estoy trabajando con la herramienta digital y pues necesito hacer unos trazados que me permitan generar unas formas. Pero digamos que con el trabajo análogo con lápiz, lo único que tendríamos que hacer es utilizar, si ustedes quieren, un rotulador. Podemos utilizar, por ejemplo, un estilógrafo muy delgado o incluso un lápiz un poco más suave. Podríamos utilizar un lápiz HB para que podamos delinear sobre estas guías y podamos empezar a trazar nuestro arco de medio punto. Ahí ya tenemos esa selección. Entonces, ahora que yo tengo esto, pues con toda seguridad yo ya podría empezar a generar. Vamos a utilizar este pincel. Veamos qué es lo que nos ofrece. Yo ya podría empezar a generar una gradación tonal en torno a una serie de grises que me permitirán la indicación de luces y de sombras. Y si ustedes están notando, yo lo que estoy haciendo al enfatizar los tonos más oscuros del lado izquierdo es decir que las luces, perdón, del lado derecho, no, sí, del lado izquierdo, sí, claro, es decir que las luces vienen de esta parte. Ya tengo ese detalle. Ahora yo puedo comenzar a dibujar y a establecer la valoración tonal en el interior del arco. Vamos a hacer esto aquí. Como yo lo tengo que proyectar, pues obviamente voy a tener una línea perpendicular en esta parte. Me voy a servir de ese círculo que tracé previamente y que en su caso pues va a estar hecho con lápiz y ustedes lo podrían delinear primero para marcar el interior de mi arco de medio punto y al mismo tiempo para marcar la jamba. Convirtamos este trazo en una selección. Una vez que tenemos hecha esa selección, pues ya podemos empezar a trabajar nuestra valoración tonal. Si estamos diciendo que la luz va a venir de esta parte, pero esto es un interior, obviamente aquí nosotros vamos a tener mucha menos luz. Ajá. Vamos a empezar a tener estas ilusiones en torno a sombras, que es lo que nos va a generar una profundidad. Incluso nosotros podríamos decir, bien, este arco va a ser el pórtico de entrada hacia otra forma interior. Entonces, de aquí yo podría hacer otro trazo paralelo a esta línea e indicar en dónde está ese interior del cual yo estoy hablando. No me gusta tanto. Vamos a volver a realizarlo con mayor calma. Puede parecer un poco más sencillo, pero la realidad es que también tenemos que tener bastante pericia y bastante precisión al momento de realizar estos trazos en el Photoshop para que podamos tener una buena sensación de profundidad.
Listo, ya tenemos nuestro trazo. Vamos a generar nuevamente otro sombreado. Y pues obviamente aquí también vamos a recibir menos luz. Este es el momento en donde nosotros tenemos que experimentar con las gradaciones tonales que vimos en clase. Ajá. Ahora, que también nosotros podríamos continuar. Podríamos hacer una paralela a esta línea de proyección para continuar e indicar en dónde va a estar el interior y la parte más oscura del arco que estoy trazando. Tenemos nuestro trazado aquí, que ustedes lo pueden hacer con sus escuadras y con los estilógrafos para delinearlo y después colorearlo con marcadores, colorearlo con acuarelas, hacer la gradación tonal con los lápices B con mucho cuidado. Aquí nosotros tendríamos una parte bastante oscura, pero probablemente en la parte de abajo de este plano quizá tendríamos un poco del reflejo de esta luz, por supuesto, porque no es que esto sea una cueva netamente oscura, sino que se estaría reflejando parte de esta luz. Si la luz viene de afuera y suponiendo que se reflejara en esta dirección y rebotara sobre este piso, habría un cierto reflejo en torno al plano que estamos dibujando, que yo podría hacer esto. La idea es que nosotros experimentemos con lo que ya vimos en clase en torno a las gradaciones tonales, y podamos generar una buena ilusión de volumen. Ahí está. Entonces, si estamos observando, poco a poco ya tenemos un muro en donde vamos a tener un arco de medio punto sencillo con un interior. Faltaría en este caso hacer el trazado de un piso. Y pues a partir de la forma que yo ya tengo determinada por los otros planos que realicé, pues yo puedo empezar a considerar cómo va a ser ese piso y en dónde van a estar las luces. Voy a hacer un poco más pequeño el pincel para trabajar, para tener una mayor precisión. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la jamba de este arco que se está superponiendo contra este plano. Estaríamos diciendo que aquí habría una sombra proyectada. Pero probablemente aquí la luz sería mucho más brillante. Quizá tendríamos también la proyección de una sombra y una gradación tonal mucho más suave para indicar un contraste lumínico en nuestro piso, lo cual nos estaría dando la ilusión de tridimensionalidad como lo tenemos aquí. Ahora, nuestro siguiente paso sería incluso detallar cada vez más esto. Lo podríamos completar con otra serie de trazos. Por ejemplo, yo podría presuponer que este arco está en una esquina y que la esquina va a doblar aquí. Entonces, tal vez podría poner otro punto de fuga en este extremo de mi línea de horizonte y hacer esta proyección. 1 y 2. Perfecto. Y para que no fuera una proyección, digamos,
tan accidentada, yo podría cortar esto aquí. No me satisface. Podríamos incluso abrir un poco más el punto de fuga. Podríamos llevarlo incluso afuera de nuestro dibujo para que esa esquina no fuera tan pronunciada. Ahí está, lo estamos llevando afuera de nuestro dibujo. Y ahora sí, podríamos hacer ese corte con una línea vertical, lo cual nos estaría marcando la pared en donde nosotros generaríamos un plano con otra tonalidad que probablemente no estaría recibiendo nada de luz. Y ahora sí, podemos hacer esto. Yo lo estoy haciendo con gran velocidad porque es una de las cosas que permite la herramienta digital, pero recordemos que si lo hacemos de manera análoga, tenemos que hacerlo con suma paciencia. Sobre todo para que no tengamos pues un acabado descuidado, un acabado rayoneado. Ahí está. Poco a poco vamos teniendo esa tridimensionalidad. Ajá. Incluso podríamos continuar esa misma pared en donde está el arco. Con otra valoración tonal. Y listo. Ya tenemos el trazado de nuestro arco. Basado en nuestras líneas de proyección, en el dibujo de un plano proyectado a partir de una línea vertical y en una serie de líneas curvas que están justificando obviamente su forma. Nosotros lo podemos hacer tan complicado o tan sencillo como querramos. La indicación es que en un principio pues nosotros tengamos una textura muy lisa y sumamente simple en esta parte. Pero nosotros podríamos hacerlo todavía más complejo, dibujando texturas de ladrillos, o incluso dibujando, no sé, puertas o ventanas u otros arcos. Pero digamos que este es el proceso básico para trazar un arco de medio punto en perspectiva, lo cual sería nuestro ejercicio final para la evaluación. Bien, tenemos visualizadas todas las líneas de proyección y pues con esto concluiríamos este video tutorial para dibujar un arco de medio punto en perspectiva. No olviden darle like si les gustó el video y activar la campanita para notificaciones. ¡Hasta la próxima!